Apreciados y respetados ajedrecistas, hoy vamos a ver la variante del dragón acelerada de la defensa siciliana. E4, C5, caballo F3, caballo C6, aquí G6 también se juega a veces. El bando blanco puede llevar la partida territorio Maroczy con C4, o también jugando C3, D5, E por D5, dama por D5, que esto transpone a la variante Alapín. Aquí, si el blanco juega D4, esto es natural y crítico. Pero volvamos a la variante principal. Caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, G6. Esta es la jugada característica del dragón acelerado. La línea principal del blanco es jugar C4. Otra opción es caballo C3, alfil G7, alfil E3, caballo F6. Es muy probable que transponga una dragón normal, pero las negras tienen algunas opciones suplementarias. Debería señalarse que los jugadores que disfrutan con el ataque yugoslavo tienen que ser aquí muy cuidadosos con el orden de jugadas. Prosigamos con alfil C4, enroque corto, alfil B3. Es una buena idea. Las negras todavía pueden enredar las cosas si juegan aquí A5. A partir de esta posición teníamos alfil C4, también existe F3, pero es dudosa. Enroque corto, dama D2, y esto permite la fullera D5, que es muy buena jugada, y aquí las negras ya tienen ventaja. Regresando a la línea principal, después de G6, C4, seguiría alfil G7. Aquí las negras tienen otras dos opciones, que son caballo F6, o incluso es interesante alfil H6. Veamos qué ocurre con caballo F6. Caballo C3, caballo por D4. Es una leve modificación, pero nunca me han entusiasmado estas posiciones para las negras. Después de dama por D4, alfil G7, alfil G5 ya es muy buena. Y retroceder con la dama. Después a dama D2 o también a dama E3, de manera que las blancas están situadas más activamente que en las líneas principales. La otra opción que habíamos visto antes era la interesante alfil H6. Es una idea más radical que ha jugado hace poco el experto en la dragón acelerada Sergei Tiviakov. Las negras suben las apuestas, cambian el alfil bueno del adversario
pero a costa de debilitar la defensa del flanco de rey y situar mal el caballo. Luego de alfil por h6, caballo por h6, caballo c3, enroque corto, alfil e2, tienen varias maneras razonables de jugar esta posición prácticamente inexplorada. Por ejemplo, se podría intentar aquí f6, f6 seguido de caballo f7. Esto es muy sólido, aunque pueden probar una disposición también jugando d6 y luego jugarle interesante al f5 si se sienten juguetonas las negras. Regresando a la línea principal, que es sacar el alfil en fianchetto, aquí prácticamente la única jugada del blanco es alfil e3. Aunque también es una alternativa excelente mantener en el tablero el mayor número posible de piezas jugando caballo c2. Con esto evitamos cambios que pueden ser interesantes para las blancas. Alfil g7, alfil e3. Proseguirían las negras con caballo f6, caballo c3, enroque corto. Aquí el negro tiene una jugada interesante que enreda un poco las cosas, que es caballo g4. Dama por g4, caballo por d4. Ahora retroceder con la dama es la jugada buena, aunque aquí también las negras tienen una buena jugada con caballo e6. Aún así las blancas siguen teniendo buenas perspectivas, pero al menos el alfil de g7 es feliz. Regresamos a la línea principal con enroque corto, que es más tranquila. Alfil e2, d6, enroque corto. Aquí la línea principal del negro es seguir con alfil d7. Sin embargo, el alfil toma por objetivo el otro peón si proseguimos con caballo por d4, alfil por d4, alfil e6. Entonces el bando blanco puede jugar de manera agresiva con f4. Pero volvamos a alfil d7. Dama d2, caballo por d4, alfil por d4, alfil c6, f3. Esto es sólido y bueno. Las blancas tienen aquí una opción más agresiva, que es jugar alfil d3. Seguiría a5, torre a, e1, entonces caballo d7, aunque aquí el negro dispone de a4, que es mejor, ya que si torre e3 pierde el alfil de d4
Y si caballo D5, sigue caballo D7, alfil por G7, rey por G7, torre E3, E5, torre H3, muy buena defensa H5, caballo E3, caballo C5. Y esta línea no es mala para las negras. Regresemos después de torre A, E1 del blanco, sigue con caballo D7 el negro, se cambia el alfil del fianchetto y ahora torre E3 les da un ataque muy peligroso. Volvamos a la jugada F3 del blanco. A5, B3, caballo D7. Las blancas están mejor, desde luego, pero las negras no tienen debilidades y pueden esperar la igualdad si juegan con exactitud. Esta exactitud en general radica en las jugadas caballo C5 y dama B6, frenando al rival en el flanco de dama. Para terminar, un consejo. Siempre se deben analizar las partidas después de haberlas jugado. Es mejor hacer un análisis previo en solitario y después permitir que tus compañeros de club y amigos te ayuden a comentar tu partida. Hasta pronto.